Hola a todos. Vamos a comenzar con nuestros comentarios, nuestras opiniones acerca del libro Historia del Tiempo del Big Bang de los agujeros negros de Stephen Hawking. El capítulo que nos toca discutir o conversar es el capítulo 8, El origen y el destino del universo. Ese es el nombre. Hawking ya nos ha hablado acerca de distintas partes del universo mismo. Nos ha hablado de lo más grande, de lo más pequeño, de las partículas elementales, de la mecánica cuántica, de la relatividad. Y me parece una buena descripción en la forma en cómo Hawking ha abarcado todo el problema del universo para poder explicarnos y estar llegando a una conclusión, ¿no? Porque me parece que estos capítulos ya son como una conclusión, a pesar de que la conclusión está más adelante. Y nos había dicho, nos había explicado Stephen Hawking acerca de la historia del universo y reconocíamos lo que nosotros conocemos o nos han enseñado como Big Bang. El modelo del Big Bang describe que el universo se inició en un punto. De ese punto resultó todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, Hawking plantea la idea de que ese punto nos puede hacer pensar de que puede haber sido creado, ¿no? Hawking nos da una perspectiva distinta, sobre todo porque siempre dicen a partir del punto se creó todo, pero bueno, ¿qué pasó antes, no? Pero lo interesante es que Hawking también nos plantea un montón de preguntas. Por ejemplo, hay preguntas como el por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué las leyes que se cumplen en este universo que conocemos precisamente son como son? Entonces, Hawking también tiene la magnífica forma de contar, a veces un poco graciosa, ¿no? La historia que cuenta acerca del universo. Y me pareció interesante el hecho de que él haya asistido, y lo cuenta aquí en su libro, a una reunión en el Vaticano, porque el Vaticano también tiene un grupo de científicos que hacen congresos, reuniones en donde hablan acerca de ciencia, de cosmología, de astronomía o de astrofísica. Él dice que en ese congreso, él habló acerca de sus ideas, y su idea más impresionante es acerca del universo autocontenido. Un universo que es finito, pero que no tiene fronteras y que no necesita de un creador. Pero en la iglesia no lo interpretaron de esa forma. Y me parece muy chistoso que él haya dicho de que felizmente que no lo interpretaron así, porque si no, le hubiera pasado algo parecido a lo que le pasó a Galileo, ¿no? Y es interesante que dice que nació 300 años después de la muerte de Galileo también. Es una coincidencia un poco impresionante, ¿no? Entonces, menciono también algunos modelos que ya mencionaba antes, por ejemplo, el modelo de Friedman, y describe cómo más o menos se ha desarrollado el universo. A partir del Big Bang, todo estaba muy junto, había una temperatura muy elevada, todas las fuerzas que nosotros conocemos y de las que hemos hablado en otros videos, por ejemplo, la fuerza nuclear, la fuerte, la débil, la electromagnética y la gravedad, supuestamente estaban juntas, ¿no? No hay una teoría unificada para explicar cómo específicamente sucede esto, aunque nos da bastantes alcances Hawking. Luego, Hawking también explica un poco de lo que va sucediendo en esta situación muy rara para nosotros, ¿no? Un lugar en que las partículas ni siquiera podían formar materia. Sucede que la temperatura va bajando mientras el universo se va desarrollando y luego se comienzan a formar recién los átomos y por otro lado, más adelante, se comienzan a formar las galaxias, las estrellas y bueno, nosotros, ¿no? Hay algunas
pruebas. Hay algunos experimentos que presentan fundamento a esta idea del Big Bang. Una de las pruebas más alucinantes es la del fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas es radiación que se puede observar, se puede medir, que viene del inicio del universo. Sorprendentemente, esta radiación viene de todos lados y tiene la misma temperatura. Entonces eso nos lleva a pensar directamente de que todo el universo tuvo que estar junto en algún momento. Luego también quería mencionar algo muy interesante acerca de la personalidad de algunos científicos, como Gamow, que trabajó con Alfred, pero le dijo a Bethe que trabajaran juntos para que sean algo parecido a alfa, beta y gamma. Eso me pareció muy interesante, ¿no? Y como dije, habla mucho de la personalidad de algunos científicos. Luego también, cuando nos menciona Hawking acerca de cómo las galaxias se van formando y luego las estrellas, también hace referencia a qué pasa en algunas estrellas con la fusión nuclear, con cómo van generando combustible, algo que también hemos mencionado anteriormente y que también nos ha explicado Hawking, ¿no? Y luego también nos lleva a un punto completamente filosófico, en el que Hawking plantea la idea de que nosotros estemos aquí puede ser la razón de que el universo sea como es. Pero a pesar de eso hay un montón de preguntas, ¿no? Las preguntas que plantea es, por ejemplo, ¿por qué el universo tenía esa temperatura cuando era muy pequeño? ¿O por qué hay esa uniformidad del fondo cósmico de microondas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué viene de todos lados? ¿Por qué es así? ¿Por qué no hay tantas irregularidades? Luego lo voy a explicar un poco mejor, ¿no? ¿Por qué el universo se expandió a esa velocidad? Y estas preguntas las va respondiendo más adelante con el modelo que propone. Luego también quería mencionar el hecho de que las leyes que nosotros conocemos, las que nos enseñan en el colegio acerca de Newton, acerca de la fuerza y todo lo que hemos conocido acerca de la física, no se cumple a escalas muy pequeñas. Hawking ya nos ha hablado del mundo cuántico. Precisamente el mundo cuántico viene a tallar, viene a tener importancia en un momento en que el universo era muy pequeño, en donde todo estaba junto. Las leyes de la física clásica ya no se cumplen las leyes de la cuántica. Es un campo muy extraño sobre todo para nuestra experiencia, porque las leyes no son las mismas. Las partículas pueden estar en todo lado, el vacío no es realmente vacío, hay partículas en el vacío, o sea, cosas que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Luego también quería mencionar lo último, ya para darle paso a Héctor, para que hable. Quería mencionar que he visto una serie hace poco que se llama Loki. En esta serie mencionan la idea del tiempo, de el tiempo como una línea sagrada que de la que nadie debería escapar, ¿no? En la serie, precisamente si alguien escapa, es eliminado. La recomiendo mucho porque en esta serie mencionan bastantes temas muy relacionados con lo que estamos leyendo incluso. Hablan de los universos paralelos, de estas irregularidades en el tiempo, de alguien que rige todo, pero luego te cambia toda la perspectiva. Y bueno, esa recomendación quería dejarla en esa parte y los dejo para que continúe Héctor. Ok, gracias. Un saludo para Javier, un saludo para César, para todos los que nos pueden estar viendo. Sí, esta vez nos vamos a encargar pues de este capítulo 8, que me parece que sí, es un capítulo que tiene cierta carga filosófica entre líneas, ¿no? El tenor de digamos, de la lectura cambia un poco en este extenso capítulo, ¿no? Digamos, para continuar, para proseguir con lo que Javier ya nos ha expresado, yo podría resumir un poco
un par de principios que dio un poquito más adelante Hawking, ¿no? Que es la cuestión de ese principio antrópico, ¿no? Que lo dividía en principio antrópico débil y principio antrópico fuerte, ¿no? Que al fin y al cabo son teorías que tratan de explicar pues, el comienzo del universo y por qué es así, ¿no? El que domina principio antrópico débil, digamos, se refiere a que, bueno, que el Big Bang pues ocurrió hace 1.000 millones de años porque era el tiempo necesario para que haya vida inteligente, ¿no? O sea, digamos que como que el efecto explica la causa, algo parecido a eso. Por otro lado, el principio antrópico fuerte lo que propone es de que, digamos, o hay muchas regiones del universo, cada una con su propia configuración inicial y leyes, ¿no? O diferentes regiones, o hay muchos universos, diferentes universos, con sus propias configuraciones iniciales y leyes, ¿no? Digamos, hay esas dos posibilidades, ¿no? Que decía el principio antrópico fuerte. Pero de manera rápida, lo que hace Hawking es darnos objeciones acerca de estos dos principios, ¿no? Por ejemplo, con el principio atópico débil, digamos que lo malo de eso es que abre mucho las puertas a un creador porque es demasiada coincidencia que todo haya ocurrido justo así, ¿no? Entonces, que todo haya pasado justo para que nosotros seamos creados. Algo más o menos así parecido, digamos que esto ya detendría, ¿no? Detendría ya las investigaciones o algo así de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que no sería tan viable. Eh, y después la objeción con el principio atrópico fuerte, dice Hawking que es, él, digamos, que se atiene a un principio de economía, ¿no? O sea, dirá, no considerar aquello que no es observable. Entonces, no postular más universos, si no son observables, mejor no postularlos, ¿no? Sino limitarse a lo que es observable, ¿no? Como por un principio de economía, como dije hace un momento. Y también dice de que no sería posible pues, de que otras regiones tengan configuraciones iniciales distintas, ¿no? Ni leyes diferentes, porque en todo caso todas las regiones pertenecen pues, al mismo universo, ¿no? Entonces no sería pues, posible que tengan configuraciones distintas. Digamos, pues, para hacer un resumen rápido, nos dice eso, ¿no? Acá es cuando Hawking nos cuenta pues, que aparece la teoría inflacionaria, ¿no? La teoría inflacionaria de Alan Guth, ¿no? este, donde, digamos, el cometido más o menos de esta teoría inflacionaria es que muchas configuraciones iniciales diferentes siempre evolucionan a un universo parecido al actual, ¿no? O sea, que no haya necesariamente una sola configuración, ¿no? Digamos, que no sea todo tan premeditado, ¿no? Sino que darle un poco de espacio, tal vez un poco al azar, ¿no? Entonces, que no parezca todo tan calculado. Entonces, digamos que esa teoría inflacionaria en un primer momento. Y a pesar de que la temperatura desciende, no se separan todavía, ¿no? Digamos. Y nos pone el ejemplo, ¿no? De cuando hay veces que pueden poner agua a menos de 0 grados y todavía no se convierte en hielo, ¿no? Algo parecido a eso, nos pone ese ejemplo, ¿no? Entonces, después más adelante llegaría que estas fuerzas ya aparecen, y entonces, pero aparecen, digamos, como que en regiones, ¿no? Que vienen a ser como burbujas, ¿no? Deben ser burbujas donde se empieza a desarrollar de manera distinta todo, ¿no? Entonces, la objeción era a eso de que como el universo se estaba expandiendo, estas burbujas hubieran quedado aisladas una de la otra. Entonces no hubiera podido suceder todo ese cambio que hay en todo el universo. Entonces ahí es cuando Hawking nos cuenta que aparece Andrei Linde, ¿no? Que propone que las burbujas en realidad fueron mucho más grandes. Fueron unos burbujones inmensos y que por eso llegaron a juntarse todos. Pero en ese momento Hawking se da cuenta de que si esas burbujas hubieran sido tan grandes, que hubieran sido más grandes que el mismo universo, ¿no? Que recién se está expandiendo, entonces es imposible, ¿no? Eso es lo que nos contaba Hawking acerca de esa objeción, ¿no? Entonces, al contarnos todo esto,
también aparece ya, digamos que Hawking nos muestra, ¿no? Su teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Como origen del universo, donde empieza a entrar la cuestión de este famoso tiempo imaginario, este tiempo imaginario, que tiene mucho que ver con la cuestión que ya nos estaba adelantando Javier, que era de este universo autocontenido, ¿no? Entonces ya no era pensar pues en un, digamos, un comienzo, porque esta cuestión del Big Bang ya no sería una singularidad dentro de este universo autocontenido y en este tiempo imaginario. Entonces ya sería pensar en algo bastante diferente, ¿no? Así como estábamos conversando fuera de cámaras otro día, que ya la teoría de la relatividad, ¿no? El concepto de tiempo de la teoría de la relatividad ya desafía un poco la mente, ¿no? Nuestra cotidianidad, nuestra manera de pensar, nuestra lógica. Este tiempo imaginario desafía aún más, ¿no? Aún más todavía eso, ¿no? Pero se nota de que es un intento, ¿no? Es un intento por que todo concuerde bien, ¿no? Que todo concuerde bien, que encaje bien en una teoría, que siempre la ciencia intenta hacer eso, ¿no? Traer hipótesis donde concuerden las cosas, ¿no? Y el mismo Hawking lo explica en este capítulo también, en dos momentos, pero bueno, eso lo voy a decir en mi segunda intervención y ya le daría paso a César. ¿Qué tal? Un saludo Javier, un saludo Héctor y a todos los que tienen la posibilidad de vernos. Como, como lo habían dicho aquí los compañeros, estamos debatiendo el capítulo 8 de este libro y yo quería simplemente iniciar con ciertos puntos, ¿no? Primero, que lo, que lo que se está haciendo aquí en este capítulo es exponer las teorías científicas, pero muchas propuestas filosóficas, ¿no? ¿En qué sentido? En que son alternativas a entender el universo, a entender el mundo exterior del ser humano. Es un problema fundamental de la filosofía. Es el problema fundamental de la filosofía. Encontrar al hombre expuesto en el universo. ¿Qué es lo que nos circunda? Lo que podemos saber, de lo que tenemos seguridad, es de nosotros. Lo primero, ¿no? De nuestra corporeidad, de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de lo que podemos ver. De eso estamos seguros. Ahora, de todo lo que pase afuera, eso sí no estamos seguros, ¿no? Ese es el proceso de comenzar a aprender, de adquirir lo externo hacia nuestro cerebro. Y para eso han habido distintas posiciones filosóficas para poder explicar lo externo al ser humano, ¿no? Desde las posiciones que todo tiene un origen en el agua, todo tiene un origen en el aire, de que la Tierra está sostenida sobre una tortuga, que eran ideas que venían desde el oriente hacia occidente, pasando por Grecia. Entonces, todas estas son explicaciones del universo, de qué cosa es lo que está fuera del ser humano. Para eso, desde Tales de Mileto, con la explicación de que el origen es el agua, hasta Stephen Hawking, ha pasado mucho tiempo y muchas teorías para poder explicar cuál es el origen o el punto fundamental del universo. Han habido mitos, leyendas, tratados y ahora estas explicaciones científicas que aún no se puede dar 100% la respuesta, pero que cada vez nos vamos aproximando más, que es el objetivo del ser humano, ir aproximándose más al conocimiento del universo. Ahora, otro, sino también es un debate para conocer qué cosa hay más allá de los límites de este planeta, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay un montón de personas que han muerto en la Tierra sin ni siquiera interesarles estos temas, ¿no? Es más, religiones y posiciones en la India, que ni siquiera en la India, sino posiciones dentro de Occidente también, que ni siquiera les importa, ¿no? Estos temas. Entonces, es un ámbito más del pensamiento humano, estas explicaciones que encontramos aquí en estas teorías científicas. Y entrando a debate con los puntos que he podido rescatar, este capítulo trata del inicio y el final del universo. Es las posibilidades que ha tenido el universo para iniciar y en qué podría terminar.
No es a ciencia cierta, evidentemente no podemos adelantarnos a cómo será el fin del universo, pero sí hay alternativas de cómo se ha desarrollado y a qué podría devenir. Otro punto más que quería rescatar es el Big Bang como la creación de Dios, ¿no? Se menciona también esta anécdota que Javier estaba comentando en el Vaticano, cuando se menciona que el Papa argumenta que todo después del Big Bang, bien, analícenlo, estudienlo. Antes del Big Bang, no, porque ahí está Dios, ¿no? Precisamente antes del Big Bang está la mente divina que da las leyes y esta forma de cómo el universo tiene que desarrollarse. Y es algo extraño, ¿no? Porque existen ciertas circunstancias que tienen que ser perfectamente diseñadas para que el universo sea tenido una cantidad menos volátil en el segundo de inicio, no podría tener la forma que tiene ahora, ¿no? Esa es una circunstancia extraña que podría determinar de que sí pues hubo un creador, como se menciona también como una posibilidad. Luego, otro punto que quería mencionar es si el universo es finito o es infinito, si se contiene a sí mismo o no. Este es un problema, como habíamos mencionado otras veces, que tiene nuestro propio cerebro, ¿no? El tema de lo finito, lo infinito y los límites que puede tener algo. No podemos entender que algo sea infinito y que dentro de esa forma infinita que tiene, tenga esos límites. Pero si tiene esos límites y es infinito, ¿qué hay más allá? Ahí ya hay un problema mental. Hay un problema que nosotros mismos tenemos dentro de nuestra cabeza, que no podemos entender que algo sea infinito, que se contenga a sí mismo, que se baste a sí mismo, pero que tenga límites. Pero si tiene límites, ¿qué hay más allá? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está adecuado a eso. Es algo así como, hago un pequeño símil, una pequeña comparación. Es como cuando los marineros partían del puerto de Palos en búsqueda de llegar a la India, ¿no? A las Indias. Ellos iban, ¿no? Con Colón, con las carabelas, buscando las Indias, pero tenían las historias y los mitos de que el mundo no puede, o sea, no puede tener una infinitud y tiene que acabar en algún lugar. Tiene que haber un abismo en donde caigan los barcos y haya monstruos marinos, porque no puede, o sea, no puedes ir más allá, entendiendo que la Tierra era plana. Si la Tierra era plana, tenía que llegar a un punto, tenía que llegar a un límite, a un borde, tenía que contenerse, ¿no? A sí misma, hasta un borde. Y luego de ese borde había algo, que eran los monstruos marinos, ¿no? O sea, luego de ese fin, había otra cosa, porque nuestro cerebro está acostumbrado a pensar así. Y lo mismo pasa con el universo. El universo se contiene a sí mismo, tiene sus propios límites, pero al momento se nos ocurre, oye, ¿y después de eso qué hay? Obviamente no hay monstruos marinos, pero tiene que haber algo, ¿no? Es la forma en cómo pensamos, o por lo menos de cómo socialmente hemos estado desarrollándonos y tenemos esos tipos de categorías en la cabeza. Otro punto que quería mencionar es esto del Big Bang caliente o inflacionario, que es esta teoría en que a medida que va avanzando el universo se va enfriando. Pero a medida que va avanzando el universo y se va enfriando, pensaríamos que es una forma regular, ¿no? Y las irregularidades son las estrellas y las galaxias. Es decir, nosotros somos una irregularidad en el universo. Hay que entender eso también, porque nos creemos el centro de todo y no somos la regularidad, sino somos lo irregular. Somos lo anormal dentro del universo. Galaxias. Más bien, son pocas estrellas y pocas galaxias a comparación del espacio-tiempo del universo, ¿no? Que es gigantesco. Entonces, son las anormalidades donde se ubican las galaxias. Que precisamente, bueno, esa también es otra conclusión que había sacado del libro, el movimiento giratorio que tienen las estrellas y las galaxias también, porque entendemos que las galaxias también están girando dentro del universo y dentro las estrellas y dentro los planetas, etcétera, etcétera, que vienen girando, es una forma de cómo compensar, ¿no? la gravedad. Y las fuerzas externas en el universo se compensan con los movimientos de las galaxias. Otro punto, creo que todavía sigue en tiempo para agregar,
Y agregar, lo que había mencionado Javier también, el tema de la radiación, que es una manifestación del inicio del universo, ¿no? Yo creo que también el libro nos ha explicado desde los primeros capítulos que es algo de ver nuestro inicio, ¿no? Es una forma de cómo detectar el inicio del universo. Y es allí en la radiación donde podemos sacar varias conclusiones, como por ejemplo que todo el universo estuvo acumulado en un solo lugar, ¿no? En una sola forma. ¿Por qué? Porque la radiación parece que se expande por el universo de manera regular. Por tanto, una conclusión que podemos sacar de ello es que todo... ¿Por qué? Porque es nuestra conclusión lógica, ¿no? Al respecto. No podemos ir hacia el pasado y con una cámara filmar exactamente el Big Bang, pero sí tenemos que sacar conclusiones de lo que tenemos a mano, igual que las leyes que ha explicado el autor. Yo creo que por ahí van mis primeras impresiones y ya agregaré unas más en mi segunda intervención. Sí, listo. Para continuar, quería mencionar el hecho de que esta idea de Hawking rompe con la idea que nos han acostumbrado a tener acerca del universo, ¿no? Cuando hablamos del universo hay muchas cosas que no comprendemos, ¿no? Porque las extensiones son inimaginables. El universo es tan grande que no puede caber en nuestro cerebro qué tan grande es. Ver un número con 30 ceros, con 20, 40 ceros, no nos dice realmente qué tan grande es, ¿no? O sea, exactamente en nuestra cabeza no cabe esas dimensiones, ¿no? Así como no cabe lo que es muy pequeño. Entonces hay mucha gente que piensa o está acostumbrada precisamente por la educación que nos han brindado a pensar de que siempre, si es que hay algo que no comprendemos, debe ser sobrenatural. Y si es que es sobrenatural, bueno, las religiones deben de tener la respuesta, ¿no? En nuestro caso, Dios, ¿no? Esta idea de Hawking rompe con todo eso, ¿no? Porque Hawking había planteado, como ustedes también han mencionado, el hecho de que habían bastantes cosas sospechosas que nos podrían llevar a pensar de que sí, efectivamente ha sido creado, ¿no? Hay una idea que muchos religiosos siempre traen a colación, que es el diseño inteligente. El diseño inteligente precisamente dice, oye, el universo es tan perfecto que alguien lo debió haber creado. ¿Por qué? Porque un reloj, tú ves un reloj, ya funciona, ya, entonces alguien lo ha creado. Pero Hawking nos explica de que no, hay una forma de cómo explicar qué sucede todo esto, ¿no? Y una de las respuestas es la inflación. La teoría de inflación nos da una idea de por qué ya no hay estas cosas sospechosas, ¿no? O por qué se logran formar las galaxias, ¿no? ¿Por qué la velocidad? Pero más allá de la inflación, que también resuelve varios de estos problemas, está la teoría cuántica de la gravedad, ¿no? La teoría cuántica de la gravedad nos da una nueva perspectiva de cómo funciona el universo y nos resuelve bastantes de estas incógnitas. Pero para hablar de la teoría cuántica de la gravedad, Hawking menciona a Feynman con la suma de todas las historias posibles o de los caminos. Pero para explicar un poco mejor esto, Hawking introduce la idea de un tiempo imaginario, que no es lo que intuitivamente nosotros podemos pensar, que un tiempo imaginario es algo que está en nuestra cabeza, una idea. No. Él menciona el tiempo imaginario como un aparato matemático para poder aplicar la suma de todas las historias posibles de Feynman. ¿A qué se refiere con el tiempo imaginario? Se refiere a tomar el tiempo ya no como un número, sino como un número complejo, para poder utilizarlo en esta suma de historias posibles. Y esto tiene un efecto muy directo, y es que el tiempo ya no es indistinguible, ya no es otra cosa distinta al espacio. Entonces es una coordenada más.
Entonces, aquí viene el hecho de que en la teoría cuántica las cosas son distintas. Hay una parte que resume muy bien esto, ¿no? Hawking dice que en la teoría clásica el tiempo es infinito y que tuvo que haber un principio, y en ese principio hay una singularidad, pero en las singularidades, el problema de las singularidades es que las leyes de la física ya no funcionan. Entonces ese es un problema, porque supuestamente la física trata de explicar todo lo que está sucediendo. Entonces, si encontramos un punto y no funciona, entonces es un problema. Pero la teoría cuántica de la gravedad lo trata de solucionar. Pero esto nos dice, ¿qué nos dice la teoría cuántica de la gravedad comparando con lo que acabamos de ver, con esto del tiempo infinito? Bueno, nos dice que el espacio-tiempo, ya no el tiempo nada más, ahora el espacio-tiempo, porque habíamos dicho que el tiempo es un número complejo y que esto nos da la perspectiva de que el espacio-tiempo ya es uno solo, como sucede en la teoría de la relatividad. El espacio-tiempo es finito en extensión y que no hay ninguna singularidad. Entonces, tampoco hay una frontera, un borde. Y lo relacionan con la Tierra, ¿no? En la Tierra, si uno va hacia el horizonte, no se va a caer, ¿no? Como mencionaba César, ¿no? No hay un borde en la Tierra, ¿no? Entonces, una consecuencia directa de esto es que no existiría ninguna singularidad en la que las leyes de la ciencia fallen, ¿no? Como ya estaba mencionando. Entonces, no hay ningún borde en el espacio-tiempo, entonces no hay que recurrir a Dios, no, o a alguna ley nueva para establecer las condiciones de contorno del espacio-tiempo. Eso es lo que nos dice Hawking, y directamente nos dice que el universo simplemente sería. Y esto me hace recordar a la idea de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio que gobierna todo lo que conocemos. Este principio precisamente va en contra de lo que dicen las religiones, ¿no? De que todo ha sido creado, hay un creador, ¿no? Esto va en contra. No funciona así. Nosotros no vemos que las cosas funcionen así, ni siquiera con experimentos. Pero este modelo de Hawking lo soluciona, ¿no? Entonces, ya se deja a un lado la idea de que puede existir un creador, con la idea de la inflación, de un universo inflacionario, y con la idea de la teoría cuántica de la gravedad. Pero lo más impresionante que a mí me dejó este capítulo es que toma el tiempo como esta herramienta matemática, como un tiempo imaginario, como lo dice, y lo compara con el tiempo real de nuestra experiencia. Y Hawking llega a decir de que este tiempo real, el de nuestra experiencia, podría ser una ilusión. Y eso también lo tocan en la serie de Hawking, ¿no? de Loki, que yo mencioné hace un tiempo, hace un rato. Es un poco intangible pensar en que el tiempo es una ilusión, porque nosotros lo vivimos, o sea, nosotros tenemos una vida, vamos a morir, nacemos. Entonces el tiempo para nosotros es nuestra vida, es lo que pasa, lo que va a pasar mañana, lo que no podemos volver a hacer cuando ya lo hicimos, el pasado. Sin embargo, pensar que es una ilusión en todo el universo, a mí me deja el sinsabor de que es incomprensible, ¿no? De que no cabe en nuestra limitada experiencia pensar de que el tiempo precisamente es una ilusión, ¿no? Pero es una consecuencia directa de todo este modelo que saca de lado a un creador y de que nos dice que el universo simplemente sería, ¿no? Es autocontenido. Precisamente Hawking termina su capítulo diciendo eso, ¿no? ¿Qué lugar queda para un creador? Bueno, eso es lo último que quería decir, lo dejo con Héctor. Gracias. Sí, pues exactamente a este tipo de cuestiones nos lleva a este capítulo, ¿no? Que como venía diciendo, creo que es el que digamos más roza con esa actividad un poco metafísica o filosófica que puede tener la ciencia en realidad, ¿no? Que muchas veces está escondida, que no se puede ver totalmente porque supuestamente pues la ciencia debe ser pues muy objetiva, ¿no? Y supuestamente no es muy metafísica o filosófica,
Sin embargo, ya desde Thomas Kuhn creo que podríamos ver de que sí hay un componente, detrás de toda teoría hay un componente metafísico, hasta incluso el mismo Hopkins dice estético también muchas veces. Por ejemplo, quería leer una cita de segundo párrafo dice, me gustaría subrayar que esta idea de que tiempo y espacio deben ser finitos y sin frontera, ¿no? Ahí viene una especie de cosa rara, ¿no? Pero dice, esta idea de que tiempo y espacio deben ser finitos y sin frontera es exactamente una propuesta. No puede ser deducida de ningún otro principio. Como cualquier otra teoría científica, puede estar sugerida inicialmente por razones estéticas o metafísicas. Me pareció bacán que Hawking toque esto, ¿no? De que detrás de las teorías científicas hay algo metafísico. Pero la prueba real consiste en ver si consigue predicciones que estén de acuerdo con la observación. O sea, ahí también entra esta cuestión pragmática, ¿no? La teoría, si es útil y se toma la teoría casi como cierta, ¿no? Sin embargo, ya está diciendo que es una propuesta y de que tiene razones metafísicas. Y esto también, esta cita está bastante ligada a lo que dice en la página 185, en los últimos 5 o 6 renglones del primer párrafo, dice, pero de acuerdo con el punto de vista que expuse en el capítulo 1, una teoría científica es justamente un modelo matemático que construimos para describir nuestras observaciones. Un modelo matemático que nosotros construimos para describir nuestras observaciones. Existe únicamente en nuestras mentes. Él mismo lo dice, ¿no? Existe únicamente en nuestras mentes. Por lo tanto, no tiene sentido preguntar qué es lo real, el tiempo real o el imaginario. Dependerá simplemente de cuál sea la descripción más útil. Otra vez toma este punto de lo útil, ¿no? Del famoso pragmatismo de la ciencia, ¿no? Entonces, digamos que me gustaron esta cuestión de ver de que las teorías científicas son construcciones, ¿no? Construcciones mentales que se hacen por razones estéticas y metafísicas y que nos sirven para describir, ¿no? Y que ya no se trata de decir si es verdad o no, sino si es útil o no, ¿no? Eso me pareció bastante importante. Sin embargo, también tiene por ahí otros momentos en que Hawking dice cosas que parece que dijera algo distinto a lo que he leído ahorita, ¿no? Porque en un momento dice, tal vez este tiempo imaginario sí sea el real, tal vez este tiempo imaginario sí sea el real, ¿no? Justo lo que decía Javier, ¿no? Y el tiempo al que estamos acostumbrados, ese es el imaginario. Y el que yo leo imaginario, ese es el real, ¿no? En un momento dice así, ¿no? Entonces, entonces le está llamando real, pero hace un momento dice que no tenía sentido preguntar qué es lo real. Entonces, ahí hay que hilar bastante fino para entender a qué se está refiriendo Hawking, ¿no? Porque no creo que él se esté contradiciendo, sino que el sentido de real lo está tomando en un párrafo de una manera, en otro párrafo de otra manera, digamos, ¿no? Al menos así yo lo quiero interpretar, ¿no? No quiero decir que él se está contradiciendo, ¿no? Pero digamos de que esta cuestión me parece bien interesante de cuando se habla de que algo es real, ¿no? Porque, pero ahí entra un problema, ¿no? Porque supuestamente la ciencia lo que se quiere es acercar a lo real, ¿no? Tener el contacto más cercano con lo real, como decía César hace un rato, ¿no? Que cada teoría se acerque más a lo real, ¿no? Pero sin embargo, también hay que tomar en cuenta que lo real viene a ser el resultado de una construcción anterior metafísica del científico que pone una hipótesis para moldar las cosas a una teoría que pueda explicar algo y que ya lo más importante es que sea útil, más que real o no, ¿no? De acá, por ponerlo de alguna manera, un científico puede decir, bueno, acá 500 años puede ser que mi teoría
se rían de mi teoría. Pero en este momento es útil, ahorita es útil, sirve. Así que esto es lo que vamos a utilizar. Algo así, ¿no? Entonces ahí viene cómo sopesar lo útil o lo real, ¿no? Entonces, entonces me parece, de todas maneras, ya para finalizar, porque estoy en el tiempo, creo, me parece que esta cuestión de detectar estas dos cosas, de que la ciencia es muy pragmática, que lo útil es lo útil y es lo que sirve y nada más, y de que muchas veces sale no tanto de la observación, sino del mismo observador, o sea, nace de una propuesta metafísica, se arma algo metafísico para llegar a la teoría. Eso también me parece bastante importante y que pasa muchas veces desapercibido en la ciencia, ¿no? Entonces, esas cuestiones me parecieron bien, bien interesantes de lo que ha dicho Hawking en este capítulo, en esas líneas, ¿no? Y bueno, esa ya sería mi última intervención, le daría el pase a César. Sí, para continuar con lo último que habías mencionado, Héctor, con la cuestión de lo pragmático, o sea, lo útil y lo real. Tiene que esforzarse más, ¿no? Porque precisamente tiene que compatibilizar lo que es útil como teoría con lo real, ¿no? Es en ese punto en el que tiene que tocarse. Y cuando se toca, es realmente que es útil, ¿no? Es útil porque se aproxima más a la realidad. Cuando es una ciencia aplicada, ¿no? Cuando se aplica a la realidad, esa ciencia cobra una practicidad, digamos, ¿no? En la vida cotidiana, no solo en la teoría, no solo en el papel. Yo lo que quería mencionar ya también como últimos puntos es si la velocidad de expansión del universo en el primer segundo, después del Big Bang, no hubiera sido como ha sido, ¿no? Hubiera colapsado, ¿no? Entonces, es una situación extraña. Lo que a mí me llama a pensar como una hipótesis, una pequeña ligereza, es entonces que el universo o sea, solo puede ser como es, ¿no? O sea, no tiene posibilidad de no ser, ¿no? O sea, el universo en el primer segundo necesita de una determinada forma, de una determinada capacidad de expansión para poder desarrollarse, porque si no se colapsa. O sea, tiene una forma. Ahora, dentro de ese primer segundo de expansión, necesita una cantidad de energía para poder expandirse, el universo caliente que hemos estado hablando antes, para llegar a desarrollarse como un universo. Pero no siempre va a ser el mismo universo, sino que tiene infinitas posibilidades de acuerdo a cómo el universo se vaya desarrollando. Ahora aquí entra una pregunta que yo me hago. Cuando Hawking habla de estos monos que están escribiendo, que están tecleando, y que por esos azares, en una oportunidad, en una forma, de esa locura de monos escribiendo, pueden escribir el Quijote, o pueden escribir una obra de Shakespeare. Porque es así, ¿no? Porque en una oportunidad lo van a tener que hacer. No van a poder hacerlo. Ahora, este universo, el universo, hablemos, el universo, cuando se expande, ¿no? Va a llegar un momento, digamos, que se va a dejar de expandirse y puede llegar a reducirse y implosionar, ¿no? Y volver a ser un punto nuevamente. Y de nuevo en este proceso, ¿no? En este proceso de expansión y luego de reducción, expansión y reducción. Dentro de todas estas formas de expansión y reducción eternas e infinitas que va a tener el universo, en una de esas formas no podría repetirse lo mismo de las miles de oportunidades que vamos a tener. Esto ya viene como un tema más ficcional y más literario, digamos, ¿no? Pero de la misma forma como Hawking presenta de que los monos escribiendo puedan tener una oportunidad dentro de millones y millones y millones de oportunidades de tecleo de escribir el Quijote, dentro de millones y millones y millones de oportunidades que el universo va a tener de resurgir nuevamente,
vamos a tener la posibilidad de volver a ser nosotros, como Héctor, como Javier, como César, que el universo tenga exactamente la misma condición y las mismas formaciones para originar nuevamente este mundo como el que lo conocemos. Sería el mismo ejemplo el de los monos tecleando. Es una pregunta que me surgió precisamente con el tema de la cita del libro. Otro punto es que las leyes del universo nos parecen que no son arbitrarias, ¿no? Nos parecen que el universo sigue un ritmo parejo, hasta estético, digamos, ¿no? Hasta el movimiento de las galaxias tiene una forma estética, el movimiento de traslación de la Tierra, de los planetas, parece que todo anda en armonía. Por tanto, tiene que haberlo hecho Dios. ¿Cómo es posible que podamos llegar a esa conclusión? O sea, no podemos llegar a una conclusión tan simple o sea, no tiene el efecto no guarda relación con una causa que estamos argumentando que fuera Dios, ¿no? Entonces, la estética, la belleza que podamos ver en el universo, que las leyes se van cumpliendo, no necesariamente conducen a eso. Y más aún, que las leyes, si bien es cierto que se plantean desde la ciencia, aún no se han podido unificar en una sola teoría. ¿Por qué? Porque no podemos conocer las leyes de Dios. Entonces, volvemos al mismo punto, ¿no? Volvemos al mismo punto, o sea, siempre es Dios. O sea, todo punto que la ciencia tenga ahí un pequeño detalle, vamos a meter a Dios para solucionarlo. Entonces yo creo que hay que dejar a Dios tranquilo, ¿no? O sea, la idea de Dios hay que dejarlo allí, más bien entrar al propio debate de la ciencia. Y menciono a Dios porque precisamente en este capítulo 8 se menciona, ¿no? Es un capítulo en el que abre con esta visión de Dios y cierra también de manera muy buena con una manifestación sobre Dios. Otro punto que quería rescatar es, si no podemos hablar de otros universos, de estos múltiples universos, si no los podemos ver, entonces mejor callarnos, porque no hay forma de cómo... Es más una posición metafísica, es más hasta ficcional, ¿no? Una cuestión de imaginar nuevos mundos, nuevos extraños mundos, ¿no? Para agilizar la mente, pero no podemos analizarlos en realidad, o por ahora no podemos entrar a analizarlo más que en películas como Interestelar o cosas como esas, no podemos aún. Luego, otro punto que quería mencionar, que las leyes son de lo que vemos, ¿no? Las leyes que se están proponiendo y que en el libro se han propuesto es de lo que podemos y lo que tenemos a la mano como seres humanos, ¿no? No podemos extendernos a otros límites. Lo que estamos intentando también, eso es conclusión mía y en base a lo que hemos estado debatiendo, es a una teoría unificadora, ¿no? Una teoría en que pueda unificar todas estas leyes que hemos venido analizando en una sola gran teoría, que es el objetivo, ¿no? Y es el objetivo humano en casi todo, ¿no? Es la idea totalizadora, el ojo que todo lo ve, digamos, el ojo de Mordor del Señor de los Anillos, ¿no? Tener esta posibilidad, este sueño de poder ver todo con una gran teoría y poder analizarlo todo en el universo, que es, desde mi opinión, imposible, ¿no? Pero que es el afán del ser humano, y este afán de tratar de conocerlo todo es que nos hace avanzar precisamente, ¿no? Es como el burro que quiere comer la zanahoria, ¿no? Que nunca llega a comer la zanahoria, pero hace que avance, ¿no? El que es en realidad la ciencia, el burro, que va avanzando tras de este descubrimiento. Luego, otro punto que quería mencionar era... quería leer la última parte de este capítulo en cómo cierra nada más. En vista que también soy el último que va a hablar, no sé si ustedes quisieran mencionar otra cosa, pero quiero leer esto en la que dice: en tanto en cuanto el universo tuviera un principio, podríamos suponer que no tuvo un creador. Pero si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría ni principio ni final, simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador? Entonces, con esta pregunta creo que cierra muy bien el capítulo y nos deja pues una idea más clara, ¿no? de lo que es su propuesta. Bueno, yo creo que acabamos. Si no, ya nos estamos despidiendo. Igual, súmense al canal, suscríbanse, difundan el video si pueden, regálenles un like si les ha gustado, y si hay alguna crítica o algo que hemos podido equivocarnos, sus aportes, ¿no? nos ayudarán para mejorar, y
por ahí podemos interactuar también con la gente, y si hay alguien que sea especializado o algo, también los podemos invitar para que nos acompañen en estas conversaciones. Sin más, un abrazo a todos, nos vemos. Nos vemos.